sobre la sinodalidad en la Sagrada Escritura. El día de hoy vamos a hacer un viaje, una inmersión profunda en textos del Antiguo Testamento. Los días de mañana y pasado, viernes hasta el sábado al mediodía, cuando terminaremos, haremos una segunda inmersión en los textos del Nuevo Testamento, que en mi opinión al final serán los más importantes y por eso tienen un poco más de extensión. Pero antes de entrar en esta ruta de textos, algunos textos escogidos, inspiradores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, quisiera cerrar el tema de ayer, el de la tarde, con el cual terminamos la jornada, el tema número 2, conceptos fundamentales sobre la sinodalidad, que son conceptos que acuña la Iglesia en este momento para que leamos el mismo lenguaje. Ayer en la tarde les decía, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto ahora? Entonces les recordé el Concilio Vaticano II, que fue una experiencia sinodal, la Iglesia misma que se reúne, convocada por el Papa, cum Petrum et sub Petrum, se dice en latín, junto con Pedro, el sucesor de Pedro, que es el Papa, y nada sin él, siempre con el Papa. Los obispos, los padres conciliares, cuando llegó el final del Concilio Vaticano II de 1965, manifestaron el deseo de que el concilio se prolongara de alguna manera, no otro concilio, sino que hubiera una prolongación. Y por eso el Papa Pablo VI, el 15 de septiembre del año 1965, creó la institución denominada del Sínodo de los Obispos. Ayer les recordaba que ha habido una ruta, ¿cuántos se han realizado en los últimos 50 y tantos años, 57 años? Ordinarios, extraordinarios, especiales, generalmente con una alternancia de cada 2 o 3 años, ha tenido lugar uno, casi siempre en el mes de octubre y en la ciudad de Roma, con la presencia del mismo Papa y donde se han trabajado diversos temas. Después de cada sínodo, el Papa recibe la documentación y promulga una enseñanza denominada exhortación apostólica, de la cual conocemos muchos documentos porque nos han acompañado en nuestra formación pastoral y en el ejercicio de cada día, como cristianos y como servidores. El Papa Francisco ha querido retomar el tema, no simplemente convocar sínodos, sino les decía cómo a partir de la experiencia del sínodo de la familia, donde él invitó a hacer un discernimiento más prolongado, todo esto llevó a una reflexión sobre la manera como la Iglesia hace los sínodos, y de repente, ¡pum!, esto impactó de una forma más amplia, la Iglesia misma en todos sus niveles, ejerciendo la sinodalidad. Y aquí es importante recordar los dos niveles de sentido de la palabra. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la vida de la Iglesia. Es la manera de ser iglesia. Iglesia es comunidad, y una comunidad caminante, peregrina, que camina unida, que camina junta. Eso es la sinodalidad. Y esto tiene profundas implicaciones, por supuesto. Y los sínodos, sinodalidad es la dimensión, es toda la ruta, y todo en la iglesia debe ser sinodal. Los sínodos son estas reuniones específicas donde la iglesia se reúne para tomar decisiones, para profundizar temas, desafíos, y luego dar nuevas orientaciones en su caminar. Entonces decía el Papa Francisco, dijo, bueno, no solamente vamos a convocar sínodos, vamos a pensar en esa dimensión constitutiva de toda la iglesia. Y por eso convocó para el año 2023, habiendo comenzado ya desde el 21, desde octubre del 21 y terminando en el 23 con la gran reunión en Roma, comenzando desde las diócesis, la etapa sinodal, luego la etapa nacional, la etapa continental y finalmente etapa mundial de toda la iglesia, todos reflexionando sobre la sinodalidad. Y eso es lo que nos tiene precisamente estudiando el tema aquí. Y les dije que en el camino ha habido también otros puntos. En el año 2015
cuando se celebraban los 50 años de aquella institución del Papa Pablo VI, cuando se creó la institución del Sínodo de los Obispos, el Papa Francisco dio allí unas puntadas que son las que nos tienen reflexionando también. Él ahí abrió prum el tema. El tema fue desarrollado más por la Comisión Teológica Internacional en este documento, que ya lo he presentado y que les invité a leer 2 números en el día de ayer. Espero que hayamos hecho la tarea. Bueno, todo esto nos ha llevado a planteamientos. Un planteamiento interesante, y quisiera dejarlo registrado aquí, es que la institución que el Papa Pablo VI creó en el año 1965 con el nombre Sínodo de los Obispos, por decisión del Papa Francisco, desde el año pasado ya no se llama Sínodo de los Obispos, se llama del Sínodo. ¿Por qué? Es decir, no son los obispos los que están haciendo el sínodo, es toda la iglesia. Los obispos, claro, nos representan. Y hay un aspecto muy importante de la sinodalidad que se llama la colegialidad episcopal, que es un concepto muy del Concilio Vaticano II. Nos orientan, son nuestros pastores, caminamos junto con ellos. Ellos tienen la misión de enseñar, de santificar y de dirigir en sus diócesis y a todas nuestras comunidades. Y nuestros presbíteros, cada clero ejerce esto junto con su obispo, bajo la orientación de la cabeza de su diócesis, que es el obispo. Pero el Papa dice, bueno, tenemos un dicasterio que se encargaba de organizar la reunión de cada 2 o 3 años, profundizar un tema. Vamos a cambiar la cosa. Ahora del sínodo. ¿Para qué? Para recordar que sin dejar de lado, nadie ha dicho en ningún momento dejar de lado la importancia de la jerarquía ni de nuestros obispos. Nadie ha dicho eso. Lo que estamos diciendo es recuperar este sentido de iglesia. Lo voy a decir en términos muy nuestros, donde todos nos sintamos comprometidos. Ese es el gran problema. ¿Cuántos bautizados? Por eso ayer en la tarde subrayaba el tema. ¿Cuántos de nosotros bautizados? Bueno, no diría nosotros los que estamos aquí, porque por algo estamos. Pero ¿cuántas personas bautizadas que han hecho la primera comunión, que han recibido la confirmación, inclusive que han querido celebrar su matrimonio, su santo matrimonio en la Iglesia Católica, no participan siquiera en la Eucaristía Dominical, que es la asamblea sinodal de la Iglesia, su gran expresión donde litúrgicamente expresa la identidad del ser comunidad? Y de estas personas, ¿cuántos realmente caminamos en comunidades? En pequeñas comunidades o grandes, en cualquiera de sus comunidades. En nuestras comunidades tenemos un apostolado, todos. Ejercer una oración personal y comunitaria fuera de la Eucaristía en nuestros grupos y comunidades. Esa es la cuestión. Y como iglesia estamos accionando la comunidad sobre los desafíos del entorno. Somos rocío del Hermón que se expande por todo el país para transformarlo. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Descubriendo esos desafíos para impregnar, para que, como dice el Salmo 133, allí Yahvé la bendición dispensa la vida para siempre, nuestra presencia comunitaria traiga vida nueva, alegre, feliz, en justicia, en paz, en armonía, en oportunidad para todos. Allí en los barrios donde la iglesia está presente, en las poblaciones, en los campos, en los lugares donde estamos. ¿Es eso lo que estamos viviendo? Ahora entendemos por qué es necesario que hablemos de este tema. Por eso estamos aquí, para retomar esta vocación original de la iglesia. La iglesia es esencialmente sinodal, porque camina junta, movida por el Espíritu Santo, para vivir el proyecto del Padre y que ha comenzado en el reino de Dios inaugurado en la persona de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros. Y que vivimos hoy caminando en iglesia junto con nuestro Papa, ahora el Papa Francisco, con nuestros obispos, con nuestros párrocos o con nuestros superiores en nuestras comunidades. Todos, la gran comunidad que peregrina en el mundo, junta, escuchando al Señor
y al mundo, los gritos que vienen de la realidad, juntos discerniendo los llamados, juntos respondiendo con el Evangelio a un mundo necesitado de esta fuerza que vivifica y transforma. En los números 4 y 70, que les pedí el favor de leer anoche, esto que acabo de decir se ha dicho con palabras bastante sintéticas y que definen el gran concepto de sínodo, de sinodalidad y también el adjetivo de sinodal o el adverbio sinodalmente. Lo quiero leer ya sin comentario, nada más para que sigamos familiarizados. Cierro este punto y luego sigo con la exégesis, porque para eso estamos aquí, de textos del Antiguo Testamento, que es el objetivo de hoy. Número 4 del documento La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Con un significado específico, desde los primeros siglos, se designan con la palabra sínodo las asambleas eclesiásticas convocadas en diversos niveles: diocesano, provincial o regional, patriarcal, universal. ¿Para qué? Para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones doctrinales, litúrgicas y canónicas y pastorales que se van presentando periódicamente. Y entonces explica la palabra que yo aquí evité explicarlo porque ustedes todos lo saben, que la palabra sínodo es una palabra griega. Es una palabra griega que combina dos palabras. Es un término compuesto, sin, como sinfonía, conjunto, sinfonía, el conjunto de sonidos. En este caso, sin jodos es camino. La palabra griega, sin odos, sínodos, se traduce en latín como sínodos o concilium. Concilium, concilio, en el uso profano, indica una asamblea convocada por una autoridad legítima. Si bien las raíces de sínodo, entre comillas, y de concilio, entre comillas, son diversas, el significado coincide. Más aún, concilio enriquece el contenido semántico, o sea, de sentido, de sínodo, porque se relaciona con la palabra hebrea cajal. Ayer la dije aquí, cajal, la asamblea del desierto, la asamblea convocada al pie del Sinaí, la asamblea convocada por el Señor y con su traducción en griego, eclesia, que en el Nuevo Testamento designa la convocación escatológica del pueblo de Dios en Cristo Jesús. En la Iglesia Católica, la distinción en el uso de las palabras concilio y sínodo es reciente. En el Vaticano II son sinónimos que designan la asamblea conciliar. Bueno, y luego una precisión del Código de Derecho Canónico. Y permítame saltar ahora al número 70 de este mismo documento, donde nos habla de 3 especificaciones que hay que tener en mente. Dice así, en síntesis, a la luz de sus fuentes normativas y de sus fundamentos teologales, tratados en los capítulos anteriores de este documento, se puede esbozar una descripción articulada de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. Esta es una palabra una frase que tenemos que tener aquí. Sinodalidad, dimensión constitutiva de la Iglesia. La Iglesia no hace sínodos, solamente la Iglesia es sínodo. Y entonces, da 3 pasos. 1, la sinodalidad designa ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios convocado por el Señor Jesús en la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Si me permiten, con esa frase está dicho todo. Sinodalidad es un estilo de vida. Es el estilo de vida propio de la Iglesia. La manera de ser Iglesia. Y dice, el documento debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia.
Este modus vivendi, esta manera de vivir y de obrar, e operandi, se realiza ¿cómo? Mediante la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Cada vez que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, en una lección divina compartida, una lectura comunitaria de la Biblia, o mejor, en el acto sacramental eucarístico, estamos ejercitando la sinodalidad. Ayer comenzábamos la Eucaristía recordando eso. Somos la asamblea del pueblo de Dios que escucha y que celebra a su Señor. Eso es lo primero. Luego, la fraternidad de la comunión. Nos conocemos, nos queremos. No, lo primero es si nos conocemos, porque nadie puede amar lo que no conoce. Nos conocemos en las parroquias, en las comunidades. Nos preguntamos cómo estamos. Nos enteramos si alguno está enfermo. Si nació algún bebé en alguna familia o si alguno tuvo que cambiar de domicilio o tuvo algún percance. Son preguntas que cuestionan nuestro estilo de iglesia. Luego habla también de la fraternidad, pero luego la corresponsabilidad. Tú y yo asumimos la tarea y el ministerio que nos corresponde en la comunidad, según el don, el carisma que el Señor nos ha dado, a partir de la vocación particular que nos da. O simplemente soy un espectador, ¿no? Yo opino y que los demás hagan, ¿no? ¿Es eso? ¿Es la iglesia sinodal? ¿Es la participación? Buen punto, ¿eh? Entonces, la corresponsabilidad y participación del todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles, a cada uno en lo suyo. El laico como laico, el presbítero como presbítero, el consagrado como consagrado, cada uno en su estado de vida. Y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. B. La sinodalidad designa además, lo primero es lo fundamental, pero ahora viene a las reuniones. La sinodalidad designa además, en un sentido más específico y determinado, desde el punto de vista teológico y canónico, aquellas estructuras y aquellos procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa en nivel institucional en modo análogo en los diversos niveles de su realización, local, regional, universal. Ahí está, local, cada diócesis, regional, conferencia episcopal, y universal, la Iglesia toda en torno al Santo Padre Francisco. Estas estructuras y procesos están al servicio, de nuevo, ¿están al servicio de qué? Del discernimiento. Bueno, escucha. Discernimiento. Escuchar para luego entender qué nos dice el Espíritu. ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia? Y a cada iglesia, a cada comunidad en particular, para actuar. Todo esto está al servicio del discernimiento de la autoridad de la iglesia, llamada a indicar, escuchando al Espíritu Santo, la indicación que se debe seguir. ¿Esa indicación la da uno solo, dos o tres? ¿O también toda la iglesia está invitada junta a escuchar y a discernir y a participar también en la decisión? Bueno, esos son puntos por mirar. Por último, C. La sinodalidad designa la realización puntual de aquellos acontecimientos sinodales en los que la Iglesia es convocada por la autoridad competente y según específicos procedimientos determinados por la disciplina eclesiástica, involucrando de modos diversos a nivel local, regional y universal a todo el pueblo de Dios bajo la presidencia de obispos en comunión colegial y jerárquica con el obispo de Roma, el Papa, para discernir su camino y cuestiones particulares y para asumir decisiones y orientaciones con el fin de llevar a cabo su misión evangelizadora. Y esto es lo que están haciendo muchos de nuestros obispos. Un obispo que dice, en mi diócesis quiero hacer un sínodo. Perfecto, ya lo han hecho muchas veces. América Latina en esto tiene una tradición también muy fuerte de sínodos. Un obispo dice, bueno, aquí tenemos desafíos, un desafío misionero, vamos juntos a ser un sínodo 2, 3 años y se hace todo un camino que termina con unas decisiones. Ya son las estructuras todavía más específicas
a través de las cuales la iglesia realiza su camino sinodal. ¿Nos estamos entendiendo hasta aquí? Estos eran los conceptos que quería por lo pronto dejar claro y que podríamos todavía ahondar más, pero no quiero ahondar más en los conceptos. Quiero invitarlos ahora para que juntos nos pongamos a la escucha de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del libro de Josué. Capítulo 24 del libro de Josué. Entonces, para los que están llevando apuntes, que espero que lo estén haciendo, vamos a colocar en nuestro cuaderno 3, tema número 3, la sinodalidad en el Antiguo Testamento. Tema número 3, la sinodalidad en el Antiguo Testamento. Después de la lección inicial, de la mega lección de ayer, vamos a hacer un recorrido sobre textos que nos hablan de sinodalidad, pero tengo que hacer de nuevo una precisión académica. Una precisión. En la Biblia, si yo voy a escoger textos que hablan de sinodalidad, y yo trato de buscar en la Biblia, ¿en qué partes de la Biblia se dice sínodo o sinodalidad? No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Por eso, hablar de sinodalidad en la Sagrada Escritura es en cierto modo, un desafío. Yo diría casi un problema para el que lo aborda académicamente. Porque si yo busco en la Biblia la palabra sínodo, pues en realidad sí la hay, pero no en el sentido de reunión eclesial. No propiamente en el sentido de reunión eclesial como lo hemos visto en los conceptos anteriores. Por ejemplo, la palabra caminar juntos, que es el verbo, sineudeuo, caminar juntos, se encuentra en el libro de Tobías. Tobías capítulo 5, versículo 17. Pero no es propiamente uno que camina con otro, pero no se está diciendo que sea una reunión del pueblo de Dios y la peregrinación del pueblo de Dios. Pero el término sí está ahí, el verbo, sineudeuo, caminar juntos. O también en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 7, en el relato de la conversión de Pablo en el camino de Damasco, se dice que hacían camino juntos. Y Pablo iba de camino junto con. Pero no es exactamente el sínodo del que estamos hablando. De todas maneras, si alguno me quiere decir, Padre Fidel, ¿el verbo sí está? Pues sí, sí está. El verbo está, pero no propiamente en ese sentido que lo hemos, con el sentido con que lo estamos abordando aquí. En el Antiguo Testamento, el texto de Tobit, es la versión griega, la versión de la Septuaginta. Si quiere más, hay un sentido negativo del verbo sineudeuo en el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, versículo 23, se dice que para que una persona pueda gobernar, para que un rey pueda gobernar, tiene que ser sabio. Un rey tonto, atembao, bobito, estúpido, manipulable, no puede gobernar. Entonces, tiene que reunir ciertos requisitos. Y un requisito que se le pide al rey es que sepa con quién camina. Que sepa con quién camina. Es decir, quiénes son sus ministros. Quiénes son sus consejeros. Y se le aconseja al rey en Sabiduría 6:23, cuidado con quién caminas. No camines con envidiosos. Es lo que dice el proverbio. Señor rey, no se rodee de gente envidiosa. ¿Por qué? Porque le van a dar golpe de estado.
Es que gracias a Dios el mundo de la política ya cambió, pero en el mundo antiguo, la política era sucia. No se rían del mundo antiguo, por favor. No, de verdad, no se rían del mundo. La política era muy sucia. Para poder llegar al poder, eran amigos. Pero apenas llegaban al poder, peleaban. Porque había que repartir cuotas de poder y ya no se entendían. Ese era el problema. Había problemas muy serios. La gobernabilidad siempre estaba en crisis. En crisis. Entonces, hay un consejo sobre esto, sobre el rey. Señor rey, ¿usted con quién camina? Pero obviamente, de nuevo, está el verbo sinudeuo, caminar juntos, pero no en el sentido de que estamos hablando aquí. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 15, versículo 13, el verbo caminar juntos, sinudeuo, tiene una connotación metafórica negativa también. Significa hacerse cómplice. Aquí tiene que ver con una conspiración y un golpe de estado, la historia de Macá, la madre del rey, bueno, un lío bien gordo en la corte. Pero hay un texto que la verdad vale la pena subrayar, y sí les pido que lo miremos ahora mismo en la Biblia. Está en la profecía de Jeremías. Esto a propósito de que he dicho que en la Biblia no busquemos la terminología, pero que al final si el término sí puede aparecer en alguna parte. Y si hubiera un texto que yo consideraría aproximado, no exactamente con el sentido que estamos hablando aquí, ya lo he dicho claramente, pero un texto aproximado está en el capítulo 9 de la profecía de Jeremías. Capítulo 9, versículo 1. ¿Quién me diese, lo leo en voz alta, quién me diese en el desierto una posada de caminantes para poder dejar a mi pueblo y alejarme de su compañía? Porque todos ellos son adúlteros, un atajo de traidores. Esta cita habla de una posada de caminantes, pero el verbo, en realidad, el término aparece más bien cuando habla de compañía. Obviamente, si yo fuera a hacer un trabajo sobre la sinodalidad basándome en este texto, estaría perdido, porque no. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que en esta palabra de Jeremías, cuando reescribe al pueblo como un pueblo peregrino, un pueblo caminante, y habla de una compañía del pueblo de Dios, se está refiriendo al pueblo de Dios como la asamblea del desierto. La versión griega, llamada de la 70 o Septuaginta, coloca aquí en Jeremías 9:1 el verbo sineudeuo, que es hacer camino juntos. Pero el texto hebreo, que es el original de Jeremías, utiliza el término etzara. Etzara. Etzara es un sinónimo del cajal, de la asamblea del desierto. El pueblo de Dios que no puede ser sino estando juntos. Una persona que dice que pertenece a una familia, pero nunca ha estado en la casa, pues no es de la familia. Solo tendrá el apellido. Una persona que pertenece a un grupo, pero nunca viene, pues tendrá el carnet, pero no pertenece. O sea, ¿dónde está? Lo que hace al pueblo ser pueblo es la asamblea. Es el encontrarse. ¿Y encontrarse para qué? ¿Encontrarse para qué? Esto es lo que yo quiero que veamos ahora. ¿Para qué? Para escuchar juntos al Señor, para discernir sus caminos, para actuar juntos en el nombre del Señor. El término que se asoma en el texto de Jeremías nos recuerda entonces la asamblea del desierto. Ya para nosotros el término es familiar porque ayer le gastamos rato a eso. La asamblea del pueblo de Dios. El pueblo todo el tiempo en el camino del Éxodo estuvo en asamblea. Es que no podían irse ni para allá ni para acá, estaban juntos. Todo el tiempo estuvieron juntos. Solo hubo un intento por ahí de división, que fue el que analizamos, o cuando Moisés envía a los exploradores al desierto, van y vienen, de resto están juntos.
Esta asamblea del desierto es citada con alguna frecuencia en los textos del Antiguo Testamento y es esto lo que yo quiero profundizar. Números, capítulo 29, versículo 35. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 9. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18. Esto para citar solamente algunas de las tantas referencias que tenemos al pueblo de Dios que camina junto en asamblea, como si la asamblea del desierto se trasladara ahora al caminar juntos todos los días en la tierra, cuando ya están en la tierra. Como me están abriendo los ojos aquí, voy a repetir las citas. Pero como yo sé que para los que están conectados por Zoom, sé que Katy los está escribiendo ya en el chat, entonces para que les quede escrito. Para los que estamos aquí, Números 29:35, son solo algunas, Números 29:35, Deuteronomio 10:8, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 9, y libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18. Son solo algunas de las citas que tienen que ver con esto que Jeremías hace referencia a la Etzara, o también en otros textos la Cajal Adonai, la asamblea del Señor, la comunidad del Señor. Entonces, si nosotros buscamos un vocabulario preciso, específico, que nos explique la sinodalidad, solo a partir, de términos, no vamos a encontrar gran cosa. Además, si nos centráramos en eso, perderíamos la riqueza y las sugerencias que nos entregan las diversas historias bíblicas, las cuales siempre van más allá de una terminología precisa. Por esa razón, mi opción de aquí en adelante son los relatos. Vamos a examinar historias donde se ejerce la sinodalidad. La narratividad es la manera como la Biblia entrega también su pensamiento, su teología. Dígame, Francisco. O sea, que me cuente que Abraham no vendría a tierra prometida, ese caminar junto a tierra prometida es toda la secuencia bíblica que existe. Así es, y es lo que voy a explicar ahora. Sí. Para los que no alcanzaron a escuchar, Francisco nos pregunta aquí si la historia de Abraham tiene que ver ya con el comienzo o este caminar sinodal juntos. Sí, señor. Sí tiene que ver y es lo que el texto que vamos a mirar lo menciona. Entonces, los invito a ver en 3 momentos en el Antiguo Testamento textos que expresan lo que es el caminar juntos, sínodos, el caminar juntos del pueblo de Dios, porque de eso sí tenemos muchos ejemplos. Yo voy a dar 3 pasos para mostrarlo. Vamos a ver cómo se diseña la construcción de una comunidad, de dónde parte, hacia dónde se encamina su futuro, porque de eso sí tenemos, hacia dónde lo va llevando el Señor y qué implica esto. Hay un qué es ser comunidad. Hay un quién, quiénes se implican en este hacer la comunidad, quiénes son los implicados, y 3, hay una metodología. El término metodología lo digo con reserva, entre comillas, porque lo que tenemos son procesos, itinerarios, de los cuales nosotros leemos modelos que nos pueden servir para una metodología. Pero no es que se diga aquí, esta es la metodología. No, en ninguna parte se dice eso. Sino hay experiencias
que siguen procesos de los cuales podemos sacar lecciones. ¿Se acuerdan entonces que ya lo hemos dicho desde ayer? Observamos en los textos el qué, cómo se plantea la sinodalidad, en qué consiste. 2, quiénes la llevan a cabo, quiénes son los implicados, los sujetos de esta sinodalidad. Y 3, cómo se lleva a cabo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cómo? Demos el primer paso en el Antiguo Testamento, examinando el capítulo 24 del libro de Josué. Y vamos a titular nuestro estudio del capítulo 24 del libro de Josué, una comunidad convocada y comprometida. Una comunidad convocada y comprometida. Póngale 2 puntos, la asamblea de Siquem. La asamblea de Siquem. Siquem, con S y con Q, Siquem. La asamblea de Siquem. Y fíjense, cuando digo asamblea de Siquem, ya es la asamblea, esta palabra es clave, la asamblea, la reunión, el encuentro del pueblo de Dios. La asamblea de Siquem, ya todos tenemos abierta la Biblia en el capítulo 24 del libro de Josué, ¿verdad? La asamblea de Siquem fue una gran reunión nacional, de carácter nacional, de las 12 tribus de Israel, cuando ya estaban en la tierra. Recordemos que Moisés fue el que condujo al pueblo desde Egipto hasta casi la entrada en la tierra prometida. Moisés no pudo entrar. Moisés murió poco antes de, o quedó en el camino antes de entrar, muere en el monte Nebo, desde allí vislumbra la tierra, pero no entra. Y Moisés le pasa el testigo a Josué. Josué es el encargado de hacer la entrada, pasan el río Jordán. Josué va a liderar las guerras de conquista, porque esta tierra ya estaba habitada, y las 12 tribus van a comenzar a encontrar su lugar a lo largo y ancho del país. Y cuando va terminando este libro, el libro de Josué, el libro de la entrada a la tierra, el pueblo que se establece en la tierra prometida, cuando va a concluir el libro, Josué reúne a las 12 tribus de Israel para renovar la alianza. Hace un acto constitucional. Por eso este es un texto que tiene su importancia. Josué reúne a todos los ancianos de las tribus de Israel para proponer un acto constitutivo del pueblo de Dios. ¿Y cómo se hace este acto constitutivo? El pueblo se compromete a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo se compromete a servir, seguir al Señor y dejar de lado a otros dioses. No seguiremos ningún otro Dios, ninguna otra propuesta, solamente a ti y a tu proyecto, Señor, tú el Dios que te ha revelado en nuestra historia. Se trata de una propuesta libre. El pueblo, esto no es impuesto, es un acuerdo, es un consenso y una decisión que se toma juntos. El pueblo está allí libre, ha sido liberado para esto. Además, en el camino ha sido educado para esto. Para eso tenían que haber matado el faraón, para poder hacer la comunidad. ¿Por qué las comunidades se acaban? Porque hay faraoncitos. Se llaman envidia, se llama celo, se llama mentira, se llama falta de compromiso. Son los faraoncitos. En el camino, el Señor ha venido educando. El libro de los Números hizo eso. Ha venido educando al pueblo para poder habitar la tierra. El pueblo ha sido liberado, el pueblo ha sido formado
y el pueblo ha recibido el don de la tierra. Y habiendo hecho este camino, el pueblo ahora le da de nuevo el sí al Señor. Le habían dado un sí apenas salieron de Egipto en el Sinaí. Ahora ya en la tierra van a repetir el sí, ya con el don de la tierra, con la expresión, sí serviremos al Señor. Queremos servir al Señor. Este es nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto de pueblo. Dirígenos tú, Señor. Muéstranos tus caminos. Y esto ocurre en una localidad que se encuentra en Samaria, al pie del monte Garitzim, Siquem. Siquem. Allí, todo el pueblo convocado coloca en el centro de su vida y de su destino la fidelidad al Señor. Repito, se trata de escoger al Señor. Esto es lo que hace la Asamblea del Pueblo de Dios. Renovar su credo. Renovar una y otra vez, todos los días, constantemente su sí al Señor. La respuesta, darle la respuesta a la llamada constantemente. El Señor nos llamó, nos liberó, nos formó. Señor, yo te escojo, yo te elijo y decido seguirte. Tengamos muy en mente estas dos palabras, por favor, porque son las dos palabras que hacen palpitar la sinodalidad en esta presentación en forma de relato. Elegir y seguir. Atención. Elegir y seguir. Y el texto que abordamos del capítulo 24 de Josué, la asamblea de Siquem, puede parecer un tanto extraño, porque evoca cosas que uno inmediatamente no consigue asociar, pero por eso lo voy a explicar. Y quiero decirles, se trata de un texto que no es leído con frecuencia, ni en las pastorales, ni en los retiros, ni en los cursos, ni en las asambleas de sínodos de la iglesia, pero es un texto importante. Además, absolutamente fascinante. Es un texto absolutamente fascinante. Vamos a entrar en el texto, vamos a hacer la inmersión en el texto dando 3 pasos. Vamos a ordenar nuestro itinerario. Vamos a dar 3 pasos. Primero, permítame hacer 3 consideraciones previas. Los que ya me conocen de tiempo atrás saben que yo siempre empiezo con las premisas. El contexto, la familiarización, y después ¡pum! Nos lanzamos al agua. Primero la piscina y después nos tiramos al agua. Primero 3 consideraciones previas para ubicar bien el texto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay que empezar con el contexto. Vamos a ubicar. 2, segundo paso, voy a mostrarles el género literario de este texto, que es muy particular, y su estructura. Entendiendo de qué se trata el texto y cuál es el orden que tiene el texto, ya entendemos todo. Enseguida hago un comentario del texto, voy a hacer un comentario sobre esa estructura, voy a subrayar, voy a leer despacio con ustedes. No puedo leer todos los detalles por razón de tiempo, pero sí, o no voy a detenerme en los detalles más bien, por razón de tiempo, pero sí vamos a ver lo fundamental. Y sobre esto vamos a sacar conclusiones. 3 proyecciones que provienen de este texto que nos ayudan a armar la teología de la sinodalidad. Teniendo el texto a la vista, entonces, comencemos con 3 consideraciones previas. Primera consideración. El horizonte que se asoma a partir de este texto es el de la configuración de un pueblo. La configuración de un pueblo. Y es aquí donde vemos el aporte a la sinodalidad. Porque sinodalidad tiene que ver con construir, con edificar la comunidad. ¿Cómo edificar comunidad?
Aquí he dicho configurar, y concretamente el pueblo de Dios. Quisiera citar para este auditorio tan distinguido y de tan alto nivel a un autor que a mí personalmente me ha ayudado a entender algunos puntos claves de la sinodalidad en la Biblia. Es un biblista que también tiene los pies en la pastoral. Se mueve en la Biblia, en los estudios bíblicos, es un buen profesor, además un buen escritor, y además es un pastor, es una persona que está en el ejercicio pastoral. Se llama Aldo Martín. Si encuentran algún libro de él, se los recomiendo. Él tiene un libro que se llama Sinodalidad, el fundamento bíblico del caminar juntos. Creo que es uno de los mejores textos que yo he visto hasta ahora sobre el fundamento bíblico de la sinodalidad. Ya comienzan a salir cosas y artículos, pero de diverso calibre. Algunos buenos y algunos muy flojitos. Aldo Martín. Su obra está titulada Sinodalidad, el fundamento bíblico del caminar juntos. Permítame leerles un párrafo que a mí personalmente me ha iluminado de su libro. Dice así: Israel demuestra su autoconciencia. Esto es importante. ¿Cómo me entiendo yo a mí mismo como pueblo? Mi identidad. Demuestra su autoconciencia con respecto a su propio origen. Su identidad no está plasmada por motivos históricos o geográficos. Una nación puede nacer por una razón geográfica, porque comparten el mismo territorio. Entonces colocamos unos límites y nos llamamos país, tal. O por una razón histórica, porque hubo una conquista, una batalla, y entonces se armó un país. No es el caso de Israel. Ni siquiera con la conquista de la tierra nada, no tiene nada que ver. Dice Aldo Martín, la razón de ser de esta nación proviene de un motivo claramente religioso. Esto es convocada, reunida por Dios. Esta es una nación convocada, reunida por Dios. No nació de guerras de independencia, no nació de afinidad étnica, de las mismas tribus o culturas o la misma lengua, no nació de eso. Israel nació por un motivo claramente religioso, y esa es su razón de ser. Es una razón teológica. Fue convocada, fue llamado por Dios. Ahí entra el tema Abraham, estimado Francisco, que lo recordaste hace un momento. Y sigo leyendo. Esta convocación, miren la palabra vocación, ¿eh? Toda vocación es una convocación, no olviden eso. Toda vocación es una convocación, que no te llaman a ti solo, te llaman para algo, y junto con otros y para alguien. Esta convocación puede luego ser llevada a cabo de diversas maneras. Lo importante es que el pueblo de Israel no se hizo a sí mismo. No fue que se sentaron como nuestros próceres de la independencia en un escritorio y escribamos la Constitución Nacional. O una persona que decide crear una congregación y entonces se siente y escribe unas constituciones y propone una regla o una espiritualidad. Aquí es de otra manera. Israel no se hizo a sí mismo. Su génesis, la génesis de Israel, apunta única y exclusivamente a la iniciativa de Dios. Apunta única y exclusivamente a una gracia, a una iniciativa de Dios. Israel no lo buscó, fue Dios el que lo buscó a él. Es Dios el que arranca a su pueblo de las garras del faraón. Es Dios el que le da la posibilidad de ser una nación santa entre los pueblos de la tierra. Lo leímos ayer en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6.
Y esto es precioso porque constituye el punto firme sobre el cual la iglesia de los orígenes, Aldo Martín ya proyecta enseguida, la iglesia de los orígenes del cristianismo se apoyan en esta misma experiencia de Israel. Leo lo que dice Martín. Apoyándose en el Dios en Israel de Dios, la comunidad cristiana da continuación y madura la conciencia de la propia identidad de ser comunidad convocada por la iniciativa de Dios. Cierro comillas, estaba leyendo el texto del amigo Aldo Martín, un texto que les recomiendo. Con base en esta primera premisa, primera anotación, consideración, me planteo entonces la pregunta. Esto ya me da una mirada sobre el texto. ¿Qué se entiende? Pregunto, ¿qué se entiende por una comunidad que ha sido convocada en orden a un camino futuro? ¿Qué se entiende por comunidad convocada con la finalidad de hacer un camino, un proyecto de ahí en adelante? Creo que el capítulo 24 del libro de Josué nos puede ayudar a dar la respuesta. Segunda consideración. El capítulo 24 del libro de Josué, la asamblea de Siquem, es un texto que tiene tres valores. Quiero subrayar los valores de este texto y por eso lo quiero aconsejar. Es curiosamente, yo digo así, esta es una historia, la que vamos a leer es una historia que aun cuando tiene un lugar, Siquem, tiene un tiempo, porque lo podríamos buscar el año, sin embargo, es una historia sin tiempo y sin lugar, en el sentido de que está presentado de tal manera que vale para todos los tiempos y para todos los lugares. Podemos volver a revivir la asamblea de Siquem perfectamente. Por lo tanto, es un texto de gran valor para nosotros, comunidad creyente, y nos interpela en todos los tiempos. Pero ¿dónde está el valor? Digo, aquí hay tres valores. Uno, primer valor, se trata de una convocación solemne. Esto es solemne lo que ocurre aquí. Una convocación solemne de todas las tribus. No era suficiente con haber salido de Egipto. No era suficiente con haber hecho el camino del Éxodo durante 40 años. No era suficiente haber pasado el Jordán y haber conquistado la tierra. Lo más importante era que se encontraran y entendieran por qué estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Y es algo que yo digo con frecuencia también para los que llevamos ya algún kilometraje en la vida de la iglesia, como bautizados o como servidores de iglesia o como consagrados, ya llevamos algunos años. Tienes que volver a parar y preguntarte, ¿qué me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Segundo valor, la asamblea de Siquem no ocurre al comienzo de la entrada en la tierra, sino cuando ya están establecidos en la tierra. Por eso es el final del libro y no el comienzo. Y al colocarse como final, tiene un valor de síntesis de todo el ejercicio del habitar la tierra. De esta manera, aparece algo muy curioso. En el libro de Josué, atención, ustedes han leído la Biblia, todos los que están aquí son estudiantes de Biblia, y sé que estudian con Katy los libros de la Biblia, y con el padre Lauren, pues todo el tiempo están estudiando la Biblia. Ustedes se han dado cuenta que el libro de Josué, el libro de la entrada a la tierra, retrata a Israel como un pueblo fiel.
como un pueblo fiel. Pero yo digo, es una historia de luna de miel, donde todavía no hay muchas peleas. Este es un libro donde no hay problemas. Es curioso. Israel no le falla a Dios. Es un pueblo orante, es un pueblo que está en la jugada, es un pueblo unido, no hay gran... Sí, hay alguna cosita por ahí, pero no, es un libro bastante positivo con relación a Dios. Una cosa rara. Porque el libro que sigue enseguida, el libro de los jueces, va a mostrar lo contrario. El libro de los jueces va a mostrar la otra cara de la moneda. Una caída y otra caída y otra caída y otra caída. La asamblea de Siquén se sitúa como si fuera una bisagra entre el libro de Josué y el libro de los jueces. Entre una historia de primer amor, de los primeros días en la tierra, luna de miel, y los conflictos que van a venir después. Cuando el pueblo comience a fallar y a pecar y venga el castigo y entonces el Señor les manda un juez o un liberador para armar la cosa y vuelven y en eso se la pasa. Tercer valor, y en este es el que más quisiera subrayar. Este es un texto supremamente importante para toda la teología del Antiguo Testamento. Por eso a mí me sorprende que sea un texto poco leído. Es un texto supremamente importante para entender toda la teología del Antiguo Testamento. Yo no sé cómo se podría enseñar el Antiguo Testamento sin estudiar la asamblea de Siquem. Primero la del Sinaí, pero luego la de Siquem. Acuérdense, con la del Sinaí se parte y luego se llega acá, se sale con una asamblea, se termina con una asamblea y todo el camino había sido una gran asamblea. Pero hay un pacto acá y llegan acá y renuevan el pacto. Y es en este nuevo pacto donde aparecen grandes rasgos de la manera, escuchen esto, la manera como Israel entiende su relación con el Señor y la relación entre ellos. Y esto se resume en una sola palabra: la alianza. La alianza. Es aquí donde el pueblo define muy bien cómo es, de qué tipo es su relación con el Señor. Dios es uno el que tengo allá en una capilla y voy y le rezo cada vez que tengo una enfermedad o necesito trabajo o cómo es la cosa con Dios. ¿Qué significa vivir a Dios? ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Y la respuesta va a ser la alianza. Padre Lauren. Padre. Padre Lauren, ¿me escucha? Sí. Un momento, se ha caído el internet, se está reconectando. Podemos hacer una
Padre Lauren, Sí, sí, dime. No, Padre. dice que está agotado, se preocupa. Hola. Así que Se cayó el internet y se está reconectando. Un momento. ¿Quién se ha quedado de administrador? El HP, yo. Entonces yo estoy retransmitiendo. ¿Se oye? ¿Tú oyes la reunión? Ya. Espera que conecto, claro, el micrófono. Se desconectaron. Una cosita, pero tú puedes hablar al grupo. Ya, pero tú puedes ayudar a los del Zoom a decirles que vamos al refrigerio. Ya. Fidel, una pregunta. ¿Podemos adelantar el refrigerio? ¿Sí? Ya, entonces Katy les va a mandar al refrigerio. Pero... espera un poquito. A ver que se está cargando esto. Tengo que añadir el WhatsApp. Porque ellos, el grupo de Zoom está Mil conectado. disculpas, compañeros del Zoom. Estamos con una interferencia. En unos 5 ya arreglamos. Un ratico. Espera a ver si se carga. Está buscando el IP. Has dicho 5 minutos, todavía llevamos 2. Deja. Ya. Espera, se está cargando.
es entre aquí y allá. No, solo es tu micrófono y la cámara. Es decir, este computador se desconectó sin acceso a internet. Y soluciona el problema. Acceso a internet. Cable y wifi. Todos son cable y wifi. Porque de acá está funcionando. Este está funcionando. Todos funcionan. Solo este que es la cámara y el micrófono. A ver, adelantemos. Katy. Sí, mandemos al refrigerio que no logro conectar. Ya, listo, chao. Vamos al refrigerio. Vienen muy volando. ¿Cómo están, gente del Zoom? Les tengo una sorpresa. Miren quién está al lado mío. José Guerra, uno de nuestros profesores. Vamos con esta sorpresita a saludarles un poquito a nuestros hermanos que están arriba y vamos a tomarnos unos 30 minutitos de refrigerio. Mil disculpas, se nos fue la luz arriba, la luz o algo del internet. Vamos a solucionarlo, pero aprovechemos para estar media horita en el refrigerio y a las 11 volvemos a la sala. Recuerden los del Zoom que tienen el link, es el mismo link los que tienen que salir y volver a entrar y los que no, pues déjenlo ahí, que nosotros estamos aquí para ayudarles. Gracias Alejandra, gracias Adriana y a todos por su comprensión. Saben que esto de la tecnología nos ayuda mucho, pero también nos juega a veces sorpresitas en contra.
Así que aprovechemos media horita de refrigerio y volvemos. Padre Fidel, mil disculpas, pero aquí estamos para solucionar. Wi-Fi global conectado. El Cisco 2 no conectado. Bueno, Cisco acceso a internet global. Está conectado con Ethernet. Bueno, bien. Padre, me dice que le conectemos el micrófono a esta y desde aquí hagamos la presentación. Cambiar todo. Solo el micrófono. Sí, la cámara, el micrófono. Es que la cámara está de aquí. Ya. Entonces solamente dice que cambiar el micrófono a esta para que seguir transmitiendo y esta dejarle Abandonada. Pero ella está conectada al internet. Pero ahora ya conseguí, a ver, modo avión, a ver si es verdad que tengo internet. Es que no se puede cargar el WhatsApp. No sé, tengo acceso a internet No, sin acceso dice, ¿verdad? y el Cisco, abrir configuración global pública. Es que no es pública, red pública, propiedades, Ethernet. Es configuración de Wi-Fi activado. No, es problema de internet. Bueno, cámbiale. Ya, entonces ya le voy a hacer. Eso ya hice antes. Ahí no hay entrada. No creo. ¿Sí? Ah, sí que es la. Ya, entonces ahora sí, te molesta y desde esta toca. A ver si funciona el micrófono. Probando, sonido, 1, 2, 3. Hola, ¿se escucha? Se fue el internet. El sitio web Microsoft está en línea, pero no responde. Detectar los efectos de conexión. No responde el internet. Pero ya, a ver si se oye. Ya hemos puesto el micrófono allá. A ver, probando, 1, 2, 3. No se oye. Probando. Espera que yo tengo, creo, otro micrófono. Envolve. No, Espera, habla. Probando, 1, 2, 3. No oigo. 1, 2, 3, probando. A lo mejor está de activarle el micrófono en esta. ¿Cómo? Está de activarle en esta, porque ahorita le puse, pero no está activado. Sí, está activado. Micrófono USB. Cámara. Ah, está el de la cámara. Alta definición. ¿Aló? Sí, dígame. Sí, la escucho, dígame. Ah, ¿sí se escucha? ¿Cómo? Padre, me dice Marcelo que sí se escucha en el Zoom, porque él está conectado y me dice que sí me escucha. Zoom. Sí. Y Está con la cámara de la Toshiba. ¿Y por qué no se escucha aquí en el parlante? ¿El parlante a dónde está conectado, Marcelo? Porque aquí en la sala no se escucha. A ver, voy a cerrar este computador e iniciarlo. Dice que sí se escucha el Zoom, pero aquí no se va a escuchar porque es la misma máquina que está transmitiendo, no saca el sonido.
no se ve, por eso yo no quería hacer cambios. No se va a oír en el salón lo que hablan los del Zoom. Pues volviendo a conectar. ¿Y cómo arreglamos eso? Porque el padre No, quiere no se escuchar puede. el audio del Zoom, quiere escuchar aquí en el salón. El micrófono en la Toshiba. Sí, pero él quiere que se salgan los parlantes de aquí del salón. El salón bloquea el sonido del Zoom. Pero ya vamos a reiniciar. El problema es meternos Que le ponga parlantes a su computador. todo mezclado. Traigo. Ya. A ver, Marcelo, vamos a reiniciar el CPU, el de escritorio, para no hacer otra vez ensayos y esas mezclas. ¿Sí? Ya, porque otra. Ya, es que el WhatsApp no se conecta el acceso a internet ahora. Ya, y al Cisco. Ya, ahora tenemos, bueno, que se había desconfigurado el internet. Conectada segura. Voy a ver si puedo abrir el WhatsApp web. No sé qué WhatsApp, Leonardo. Se abre tu WhatsApp, ¿verdad? Ya, voy a ver si puedo. Reunión de Zoom. Ya, yo creo que ya se arregló. Creo, no estoy seguro. Reunión de Zoom. Voy a entrar a la reunión de Zoom con el de escritorio. Y déjalo como estaba. Ya. Iniciar. A ver si entra. Iniciar reunión. Me dice iniciar. Inicio reunión. ¿Cómo? Que cargue solo, claro, pero no hace nada, se ha quedado ahí quietito. No, lleva ya medio minuto y no se carga. Póngale inicia. ¿Cómo? Sí, ahora está conectándose, le puse iniciar. Ya está. El anfitrión, un participante, está grabando. Ya está como estaba antes. Entendido. Ya. Ya recuperamos. Está funcionando. No. No. ¿Probamos este micrófono? Está apagado. A ver. Acá también le pongo. No permite, le tengo que poner de coanfit.
Hola, hola, probando. 1. Ya está. Ya está. Sí, Mary también. Voy con todo, ya se prueba. Abajo. Sí. Ya está. Queda 15 Está minutos. abajo, José. ¿Perdón? Está abajo. Le traigo su refrigerio. Suba acá. Con su refrigerio. Ya. Bueno, ya recuperamos todo. Acaben de tomar su cafecito. Quedan 15 minutos para continuar con la segunda parte de esta mañana.